El addon de creación de facturas de proveedores a partir de XML es una herramienta diseñada para automatizar y simplificar el proceso de facturación en SAP Business One. Este addon permite a los usuarios cargar archivos XML de facturas de proveedores, extraer y procesar sus datos clave y crear automáticamente las facturas correspondientes en el SAP. Este proceso reduce el riesgo de errores humanos, ahorra tiempo y asegura que los datos ingresados sean precisos y consistentes con la información proporcionada por los proveedores. Bien, para empezar, vamos a ingresar al addon. Para ello nos dirigimos aquí al menú del lado izquierdo, nos vamos a la última opción de localización Perú y damos clic en generación de facturas XML. Luego nos va a aparecer lo que viene a ser la ventana del addon. Para empezar con el proceso de carga de facturas desde XML al SAP, debemos primero cargar los XML de las facturas. Para ello, damos clic en el botón cargar XML. Se abrirá lo que viene a ser un buscador de archivos y seleccionamos todas las facturas XML que vamos a cargar. Luego damos clic en abrir y esperamos que el addon procese la información. Una vez terminado este proceso de extracción de datos desde el XML, el addon nos va a mostrar lo que viene a ser una tabla con los datos de las facturas ordenados en columnas. Podemos visualizar que las facturas son resaltadas de diferentes colores. Se va a resaltar con color verde aquellas facturas donde el proveedor tiene entradas de mercancías abiertas para que el usuario indique qué facturas pueden ser enlazadas a una entrada de mercancías. Mientras que las facturas en color blanco son aquellas que no cuentan con entradas de mercancías abiertas para poder enlazar. También se resaltará de color naranja lo que viene a ser aquellas facturas donde el proveedor pertenezca a la relación de proveedores COES. Y se crearán borradores de facturas que al crearse pasen por los procesos de aprobación establecidos. Entonces, terminada la carga en la tabla de los XML, nos movemos con la barra espaciadora hacia la derecha y aquí vamos a encontrar una serie de columnas que debemos llenar para completar la información en la factura a crear. Para las columnas cuenta de mayor y centro de costo, se han habilitado un selector para escoger tanto las cuentas, en este caso escogemos una, y lo mismo para el caso de centro de costos. Igualmente se tiene un selector para los códigos de retención y en el caso de los códigos de tracción se puede ingresar manualmente lo que viene a ser el código. En la columna número de EM es donde el addon permite enlazar una entrada de mercancía a la factura. Para ello se debe escribir aquí lo que viene a ser el número de documento de la entrada de mercancía. Luego tenemos la columna número de M V2. En este caso, análogamente a la columna anterior, nos permite enlazar otra entrada de mercancía a la factura. En este caso sería la segunda entrada que se enlazaría a la factura escogida. El addon también permite validar lo que viene a ser las cuentas asociadas con la que se va a crear la factura. El addon asigna automáticamente la cuenta 421201 para las facturas en soles y la cuenta 421202 para las facturas que estén en dólares. Para el bloqueo de pago se ha habilitado las casillas correspondientes en la columna bloqueo de pago. También se ha colocado la casilla bloqueo de pago marcar desmarcar todo para ayudar al usuario a marcar y desmarcar todos los bloques de todas las facturas de bloqueo de pago. En el caso vamos a dejarlo ya marcado. La última columna, la columna de asiento de glosa, se podrá ingresar el comentario de la factura. Este comentario se copiará tanto en el campo de usuario del asiento de glosa y en la descripción de la entrada a diario de la factura. Ahora aquí existen dos casos para el manejo de esta columna. El primer caso es un comentario ingresado manualmente. Si se escribe un comentario en esta columna, este será el que aparezca en la factura que se generará SAP Business One. Sin embargo, si se deja en blanco esta columna y en el caso también de que la factura se haya enlazado con una o dos entradas de mercancía,
El addon utilizará automáticamente el comentario por defecto que SAP genera cuando se crea una factura basada en una entrada de mercancía de forma manual. Una vez revisado ya las columnas, entonces vamos a empezar con las pruebas para crear las facturas. Primero vamos a crear una factura que pase por un proceso de aprobación, luego una factura con dos entradas de mercancía enlazadas, luego una factura con una sola entrada de mercancía enlazada, luego una factura con detracción y finalmente una factura con retención. Vamos a empezar entonces primero con la factura que pase por un proceso de aprobación. Para crear una factura, lo que primero tenemos que hacer es marcar aquí en la casilla de la columna selección la factura que vamos a crear. Luego validamos que todos los datos estén correctamente. En este caso vamos a escribir una descripción aquí en glosa de asiento para poder identificar la factura. Vamos a escribir demo de aprobación. Una vez escrito y seleccionada la factura, damos clic en el botón crear facturas. En este caso sale un mensaje de que se ha creado el borrador de la factura seleccionada. Ahora, una vez creado el borrador, para poder identificarlo nos vamos a módulos, compras, luego informes de compra y finalmente la opción de informe documento preliminar de documento. Aquí debemos seleccionar el usuario creador del borrador, en este caso es el usuario manager, y seleccionamos el documento preliminar que vamos a buscar. En este caso son facturas de proveedores. Damos clic en OK. Y aquí nos va a salir un listado de lo que vienen a ser los documentos preliminares que se han ido creando. En este caso vamos a identificar cuál es el documento preliminar que hemos creado, que es justamente demo de aprobación. Entonces ingresamos en esta flecha amarilla, damos clic y se abrirá lo que viene a ser el borrador de la factura. Aquí podemos validar la información, podemos validar la información tanto en los campos de usuario como en detalle y cabecera de la factura. Nos vamos a finanzas, igualmente validamos la información y luego nos vamos a anexos. El addon también está permitiendo enlazar lo que viene a ser los archivos XML a las facturas. Es decir, cada factura cuando se cree se va a agregar en anexos el XML donde se ha obtenido sus datos. Una vez validada toda la información, vamos a crear este borrador. Damos clic en sí, damos clic en sí y se abrirá el proceso de aprobación. En este caso escribimos también otro comentario y vamos en OK. Para esta demostración se ha creado un proceso de aprobación en donde cual nosotros mismos vamos a aprobar el documento. Entonces, una vez llegado el mensaje, ingresamos y vamos a autorizar el borrador. Le damos clic en actualizar, OK, y nos llega justamente el mensaje de que el documento ha sido aprobado. Ingresamos, validamos nuevamente la información que todo esté correcto y una vez que todo esté conforme damos clic en el botón de agregar nuevo para crear el documento. Luego revisamos la última factura creada y vemos que aquí está justamente la factura que hemos creado con el addon. Continuamos entonces, regresamos a la ventana del addon. Y en este caso vamos a crear lo que viene a ser una factura con dos entradas de mercancía enlazadas. Para ello vamos a seleccionar la factura y vamos a completar los datos. Escogemos una cuenta mayor, un centro de costo y nos vamos a las columnas número de entrada de mercancía y número de entrada de mercancía 2. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar justamente los números de documentos de las entradas a enlazar. Entonces, justamente las entradas las tenemos aquí. Copiamos el número de documento y lo pegamos aquí en la columna.
tenemos acá la otra entrada. Nuevamente copiamos el documento y pegamos aquí. Y bien, validamos nuevamente los datos, que sean los datos correctos de la factura, tanto de cuenta mayor, centro de costo y los números de entrada de mercancía. Una vez que todo está conforme, vamos a dar clic en el botón crear facturas. En este caso no vamos a escribir ningún comentario en glosa de asiento para que el addon cree la factura con el comentario por defecto de SAP. Damos clic en crear y vemos que sea el mensaje de creación correcta. Ahora nos dirigimos al módulo compras, factura de proveedores y validamos la última factura creada. En este caso, como pueden ver, se ha creado con el comentario por defecto de SAP. Validamos que las dos entradas se hayan cerrado correctamente. Actualizamos. Se cerró una. Validamos la otra. Y también se ha cerrado. Entonces, de esta manera, el addon nos está permitiendo crear una factura enlazando a las dos entradas de mercancía. Algo que anotar aquí es que el addon va a jalar lo que viene a ser los detalles de las dos entradas. Para este caso, cuando hay dos entradas de mercancía, lo que va a hacer el addon es jalar tanto el detalle de una entrada como el detalle de la otra entrada. Y de esta manera se va a crear la factura. Cerramos y seguimos con el siguiente ejemplo. En este caso va a ser una factura creada en base de una sola entrada de mercancía. Para ello seleccionamos nuevamente la factura que vamos a crear y llenamos los campos de cuenta de mayor, centro de costo, y en este caso solo vamos a escribir una entrada, que justamente la tenemos acá. Vamos a copiar su número de documento y listo. Para este caso vamos a escribir un comentario para poder identificar la entrada. Demo de una entrada. Validamos los datos, que todo esté conforme. Y damos clic en el botón crear facturas. Esperamos y el addon debe haber creado la factura. Vamos a validar, nuevamente vamos a módulos, compras, factura de proveedores y buscamos la última factura creada. Y listo, podemos acá justamente validar que esta es la factura creada con el addon. Vemos acá el comentario demo de una entrada. Validamos la información tanto en la cabecera como el detalle como en los campos de usuario. Y ahora debemos validar que la entrada se debe haber cerrado. Nos dirigimos a la entrada. Y sí, justamente se ha cerrado la entrada. Bien, ahora procedemos a realizar el ejemplo de una factura con retención. Seguimos el mismo procedimiento, seleccionamos la factura, seleccionamos una cuenta mayor, un centro de costo. En este caso vamos a seleccionar un código de retención. Vamos a seleccionar el código RTND. Y agregamos aquí un comentario. Validamos los datos antes de crear la factura. Y nos vamos a crear. Esperamos y nos sale el mensaje de creación de la factura.
Nuevamente vamos a módulos, factura de proveedores y buscamos la última factura creada. Validamos que es la factura, vemos el comentario que pusimos y validamos que se haya colocado justamente el código de retención seleccionado, RTND. Damos OK, cerramos y ahora vamos a pasar a el último ejemplo, que es crear una factura con detracción. Nuevamente seleccionamos la factura, escogemos una cuenta de mayor, un centro de costo y aquí vamos a escribir lo que viene a ser el código. En este caso el add-on nos permite digitar el código de la detracción. Nuevamente escribimos acá también un comentario y validamos la información, que todo esté conforme y creamos. Nuevamente, para validar nos vamos a módulos, compras, factura de proveedores y buscamos la última factura creada. Y validamos que se haya establecido el código de detracción escogido, el 037. De esta manera es como el add-on nos permite crear facturas a partir de archivos XML. El add-on va a cargar primero la información que puede obtener de estos archivos y luego va a ser necesario que el usuario ingrese la información faltante, como son la cuenta de mayor, el centro de costo, los códigos de retención de tracción, número de entradas que se pueden enlazar, validar la cuenta asociada, escoger si se va a realizar un bloqueo de pago y, de ser necesario, agregar un comentario. Para terminar, debemos mostrar una forma más eficiente de llenar la tabla del add-on con la información faltante de las facturas. Y al igual que se llenan y se copia la información en cualquier otro documento de SAP, el add-on también nos permite copiar y pegar información aquí en su tabla. Entonces, si tenemos un Excel armado con las columnas del add-on, nosotros podemos simplemente copiar y nos dirigimos al add-on a la primera celda de la columna cuenta mayor y pegamos. De esta manera SAP automáticamente nos va pegando la información que deseamos. Terminado el proceso de copia, validamos la información y luego nos dirigimos a la casilla crear FC marcar desmarcar para seleccionar todas las facturas de forma masiva. Una vez todas seleccionadas, simplemente damos clic en el botón crear facturas y de esta manera podemos crear de una forma más rápida y eficiente las facturas deseadas. Vemos aquí en la parte inferior izquierda cómo van apareciendo los mensajes de creación de las facturas. Y listo. Esta sería una forma mucho más rápida y sencilla de poder crear las facturas que necesitamos.